Bueno, toquemos un poquito el tema este del, veamos el, veamos un poquito el, qué raro no está esto aquí, ustedes, aquí lo tenía, permítanme, quiero que toquemos un poquito, bueno, veamos un poquito así a grosso modo después lo van a poder leer ustedes, lo tienen en pantalla, que es la guía programática del curso, ¿verdad? Pues básicamente hoy no voy a apagar mi pantalla porque afortunadamente Zoom pues tiene un flujo de datos bastante bueno, que hay una fluidez muy importante en esta aplicación. Pues el derecho mercantil fundamentalmente se ha generado debido a la globalización económica. Es que la globalización económica, ya lo habíamos venido tocando en el curso anterior, pero la globalización económica es una unificación de criterios que se persigue a nivel internacional, en donde se pretende que todos los países tengan una misma economía, tengan un mismo mercado, una misma moneda, tengan las mismas políticas en materia comercial, mercantil. Ejemplo de esto, tengan unificación de políticas públicas, que haya unificación en materia aduanera, en materia penal, en materia tributaria, materia monetaria, materia bancaria, que sea que el mundo esté interconectado en un solo mercado pues la internet y las redes sociales pues ayudan a que eso exista. Podríamos hablar de economías totalmente globalizadas como la comunidad de la Unión Europea, ¿verdad? Es un ejemplo de eso. Eh, también tenemos una economía clásica globalizada que es la de eh, el Tratado de Comercio de Estados Unidos, de Norteamérica, Estados Unidos, México, Canadá también, del Mercosur, que también quiere acercarse a eso, pero no da el salto todavía. Entonces, esta asignatura de derecho mercantil, fundamentalmente a través de la globalización económica, pretende desarrollar que nosotros conozcamos fundamentalmente lo que es los títulos de crédito. Ya más adelante vamos a definir qué es un título de crédito. Vamos a analizar la totalidad de títulos de crédito, de sus distintas denominaciones, características o los elementos y pues, fundamentalmente una clasificación de títulos de crédito. Y a raíz de eso también al final vamos a analizar cuáles son las acciones de naturaleza procesal y exaprocesal que se pueden utilizar para poder cobrar un título de crédito. ¿Verdad? Es fundamentalmente eso. Y dentro de estos, pues lógicamente que el curso fundante es Derecho Mercantil 1 y dentro de los objetivos que tiene este curso, pues es imponernos de la normativa de los títulos de crédito y imponernos también de la doctrina de los títulos de crédito, que tengamos nosotros a puntos críticos en donde podamos entrar a dialogar, analizar casos concretos, que podamos entrar a la polémica, que podamos usar el método socrático, el método dialéctico para que nosotros a través de la discusión en clase podamos ir conociendo esos tipos de temas, ¿verdad? Algo de lo que ya hemos estado acostumbrados en el curso anterior, lo vamos a llevar de la misma forma. El curso es un curso que inicia fundamentalmente con explicando lo que es la teoría general de los títulos de crédito. Aquí no tiene historia, pero yo le incluyo historia a esta parte, incluye la historia, como cómo se originan los títulos de crédito, de dónde vienen. Eh, Vamos a analizar después de eso la su definición, las denominaciones, las características de los títulos de crédito. Eh, Vamos a analizar también su naturaleza jurídica. Vamos a hablar de sus elementos personales, tanto librado, librador y beneficiario. Vamos a analizar una clasificación de los títulos de crédito también, una clasificación legal y otra doctrinaria. Y vamos a analizar también figuras como el endoso, como el aval, como el protesto, ¿verdad? Y vamos a analizando los títulos de crédito, comenzando con la letra de cambio,
que es un título de crédito con el pagaré, sobre todo el vale, y sobre todo el cheque, que es un título de crédito, pues al que tenemos nosotros, estamos más familiarizados con él, ¿verdad? Utilizamos mucho, se utiliza mucho en el mercado comercial jalapaneco. En esta plaza jalapaneca, esta plaza comercial, las modalidades de cheques, ¿verdad? De los distintos tipos, clases de cheque. Vamos a analizar de la factura cambiaria, el certificado de depósito, el bono de prenda. También vamos a analizar las obligaciones sociales o debentures, la sede de las cédulas hipotecarias y sus cupones, la carta de porte o conocimiento de embarque, los bonos fiduciarios, los bonos bancarios, y luego vamos a analizar las acciones, vamos a analizar un poquito de derecho procesal, civil y mercantil, que ya lo cursaron ustedes, pero aquí vamos a analizar cuáles son las acciones procesales que el beneficiario de un título de crédito puede promover para poder lograr el cobro de un título de crédito en la vía judicial o también extrajudicialmente en su caso, ¿verdad? Y vamos a analizar el juicio ejecutivo cambiario, el juicio sumario, que es recordemos que el proceso, el juicio sumario, conformidad con el artículo 1039 del Código de Comercio, es el proceso de conocimiento tipo en materia mercantil, ¿verdad? Vamos a analizar también los conflictos sobre la de validez de los títulos de crédito y vamos a terminar analizando lo que son este tema que está aquí, ese no lo vamos a analizar, lo voy a explicar por qué. Son las obligaciones y contratos mercantiles. Habla de las características y la forma de persona. Eso no es parte de este curso. Yo no sé por qué lo incluyeron acá, realmente. Lo he visto en el programa de Ciudad Universitaria y también lo tienen ahí, pero no es parte. Es como que nosotros viniéramos, por ejemplo, y quisiéramos hablar por ejemplo, no sé, que habláramos nosotros de la teoría general del delito, ¿sí? Que la desarrolláramos y que el programa tratara algo relativo al proceso penal y a las garantías del proceso penal. Son dos cosas totalmente distintas. Sí, las garantías del proceso penal y los principios del proceso penal, pues había que analizarlos y compelerse de ellos cuando se estudia derecho procesal penal, no en derecho penal sustantivo y no en la teoría general del delito. Lo mismo aquí, esa es teoría general de títulos de crédito. Y las obligaciones y contratos mercantiles, la teoría general de las obligaciones y contratos mercantiles, eh, por favor avísenme si hay gente en espera, por favor. Entonces, las obligaciones y contratos mercantiles son las disposiciones generales, los principios y características de las obligaciones y contratos mercantiles que tendrían que verse cuando uno analiza contratos. ¿Sí? O sea, es como que no nos vamos a quedar a la saga en eso, porque realmente eso no es parte de este curso. Aquí es títulos de crédito nada más y las acciones de naturaleza judicial y extrajudicial para poder cobrar esos títulos o para poder materializar el negocio literal autónomo que contiene. Pero no vamos a analizar lo que son las características de las obligaciones y contratos mercantiles porque eso es parte de contratación mercantil, no es parte de este curso. Lo veremos cuando analicemos derecho mercantil 3, pero por ahora no. Bueno, eh, bueno, entonces, pues bien, pasando a otro tema, vamos a ya entrar a analizar, entrar un poquito en materia. Les voy a pedir unos segundos mientras voy a traer mi código de comercio que no lo tengo a la mano, perdón. Ahorita lo vamos a ver.
Bueno, continuando, vamos ahora a empezar a desarrollar el tema, temas introductorios. No sé si hay alguien en sala de espera, solo déjenme chequear. Si hay alguien en sala de espera. No hay nadie en sala de espera. Bueno, entonces vamos a comenzar a... Vamos a hablar ahora de la teoría general de los títulos de crédito. Eso es lo que nos compele el día de hoy. No sé si pueden ver ya en pantalla. Sí, Lick. ¿Sí? Perfecto. Bueno, hablemos de los antecedentes históricos, que es importante toquemos. Bueno. Bueno, los títulos de crédito pues nacieron en la Edad Media. La Edad Media, estamos hablando que es en el siglo XIII, XIV, XV, 1300, 1200, 1400, 1600 y pico. Y el objetivo era evitar la circulación de dinero. Ese era el objetivo. Entonces, alguien me está pidiendo el link. Hay que decirle que ya se publicó ahí. Vamos a trabajar con este mismo link todo el semestre. Es un link recurrente. Creamos un link, se dieron cuenta, en el semestre pasado trabajamos con un link recurrente, eso es lo que nunca se los dije, ¿verdad? Siempre lo estuve distribuyendo cada semana, ¿verdad? Igual lo voy a hacer también. Entonces les decía que los comerciantes viajaban y eran objeto de asaltos, de pillajes, vandalismos, y para evitar que fueran asaltados, entonces llevaban el dinero en títulos de crédito. Estas personas viajaban no solo por tierra, sino por mar, y pues eran objeto de atracos y de hechos criminales. Entonces, por eso se debió a que los banqueros crearan los títulos de crédito, a efecto de representar y documentar el dinero a través de documentos de tesorería, así se les llamaba originalmente, a través de títulos de crédito. En una parte de la historia, cuando nosotros analizamos historia el semestre pasado, nosotros analizamos en su oportunidad, hablamos de que el derecho en la época feudal, ¿sí? En el sistema feudalista, el derecho mercantil era prohibido por considerarse deshonroso. Y en esa época surgió una burguesía naciente en las periferias de los feudos que irónicamente comenzaron a realizar comercio con el apoyo de la corona, con el apoyo de la monarquía. Eso se dio más que todo en el Imperio Británico, en Francia, España, Portugal, Holanda, Suecia, Europa medieval. Y estas personas comenzaron a practicar el comercio de forma clandestina a espaldas de los señores feudales y fueron realizando una serie de actividades comerciales, y esas actividades comerciales pues las fueron codificando, fueron creando. Codificar quiere decir crear ley, y esas costumbres que fueron ellos materializando, las fueron codificando, y ahí surge el derecho corporativo estatutario. Y ahí en el derecho corporativo estatutario, donde nace el registro mercantil, nace las sociedades en comandita, ¿verdad? Ahí nace también la letra de cambio. Nace la letra de cambio, que es el primer título de crédito de la historia. ¿Cuál es el primer título de crédito de la historia? La letra de cambio. ¿Sí?
Más adelante vamos a analizar, vamos a definir la letra de cambio, ¿verdad? Vamos a establecer que es un título de crédito creado a favor de una persona determinada llamada liberado, al cual la persona del creador o liberador le ordena pagar una suma determinada, le da la orden incondicional de pagar una suma determinada en favor de una persona determinada beneficiaria. Pero eso no es parte del curso ahora, más adelante lo vamos a tocar, vamos a definir la letra de cambio y la vamos a conocer no solo doctrinariamente, sino legalmente también. Los países de corte latino fueron adoptando los títulos de crédito y los países de corte latino, no específicamente Latinoamérica, sino que Roma, Italia y todos ellos, Grecia, y a finales del siglo XIX pues, ya fueron adoptados por Estados Unidos de Norteamérica y por Inglaterra. ¿Sí? En la República de Guatemala, los títulos de crédito vinieron a Guatemala, fueron traídos por los españoles. Con la legislación, los españoles trajeron una legislación especial para nosotros. Los españoles conquistaron América y más que todo Mesoamérica, fue lo que conquistaron ellos. Así se le llama de México para abajo hasta la Patagonia, Mesoamérica. Y pues también conquistaron la Florida y algunas partes de Estados Unidos, pero ahí fueron sacados por los ingleses. Los ingleses fueron los que dominaron, prácticamente conquistaron Estados Unidos, y Estados Unidos pues ha sido uno de los pocos países que le ha ganado una guerra civil a los ingleses, se la ganaron. Y quiero contarles que todos los países que han sido conquistados por Inglaterra, porque Inglaterra era un país eminentemente, la monarquía inglesa era un país eminentemente conquistador, todos esos países conquistados por Inglaterra forman algo que se llama Commonwealth, que es la Mancomunidad Británica de Naciones. Estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando de Irlanda, Escocia, ¿sí? País de Gales, Australia, Belice, Jamaica, las Bahamas, las Antillas, Holanda, etc. También hay varios, Zimbabue, etcétera, varios, son 59 países. Pero Estados Unidos, que fue conquistado, es el único país conquistado de los pocos países conquistados por Inglaterra que no forma parte del Commonwealth, o sea, de la Mancomunidad Británica de Naciones. Los gringos han sido muy especiales y a raíz de eso quiero explicarles que cuando los españoles vinieron a América, pues crearon una legislación especial para Mesoamérica, para Guatemala, para Centroamérica, y esa legislación eran las leyes de Indias, ¿sí? Dentro de las leyes de Indias, específicamente lo que son las ordenanzas de Bilbao, regulaban ya la utilización de títulos de crédito, ¿sí? A raíz de eso, los principios de la época independiente, el Código de Comercio de 1877, que fue el primero, ya contempló algo de los títulos de crédito. 1942, pues no fue la excepción. Y la regulación de los títulos de crédito ha sido regulada de una forma muy, muy especial. En 1877 no se preocuparon tanto mucho del cheque. Fue más en 1942, pero sí, el Código de Comercio de 1877 y 1942 ya tenían algunos títulos de crédito. Y el decreto 2-70, decreto legislativo 270, que nace en el gobierno de Carlos Arana Osorio, como todos lo sabemos, pues ahí se crearon los títulos de crédito, ¿verdad? O sea, como una mejor sistematización, con una mejor regulación legal, con una regulación legal más pormenorizada. Raúl Cervantes Ahumada me parece que fue el corredactor de ese código, y es un código que tiene mucha influencia de figuras tanto de México como de Costa Rica. Nos vamos a dar cuenta, hay algunos, cuando analicemos sobre todo, pues algunas figuras, hay unas figuras que, sobre todo en materia contractual, que están un poquito en desuso, ¿verdad? Entonces, ¿en qué se inspiraron?
para crear el Código de Comercio, en qué corrientes doctrinarias, en qué teorías se inspiraron, pues básicamente en doctrinas italianas y alemanas, tomando lo mejor de esas dos ordenamientos jurídicos. Y no se preocuparon nunca de verificar que eso tuviera eficacia en el derecho interno conforme a la idiosincrasia de nuestro país, de verificar que, o sea, este código no obedece a una técnica legislativa donde analice la cultura, donde analice principalmente a la idiosincrasia del pueblo guatemalteco, nuestras costumbres, sino que desafortunadamente copiaron muchas figuras de Honduras, de Costa Rica, de México, y las instauraron en Guatemala. Es por eso que vamos a ver nosotros que hay algunas figuras que son un poquito obsoletas ya hoy en día, ¿verdad? Pero las vamos a analizar en su momento. Esas dos corrientes, no hay ningún problema con las transiciones, ¿no? Compañeros, ¿me escuchan? Sí. Sí, hay problema con las transiciones. ¿Pueden ver bien las diapositivas? A ver, Brandon. A ver, Jordi. Sí, se ven Yo bien. sí las veo bien, Lick. Perfecto. Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces, a los títulos de crédito se le conoce a través de dos denominaciones. La corriente alemana denomina a los títulos de crédito, les llama títulos valores, ¿sí? Y la corriente italiana les llama títulos de crédito. También son conocidos también como papeles comerciales o instrumentos negociables, que son otros sinónimos. Bueno, pues les decía que tenemos una corriente alemana que les llama títulos valores y otra corriente italiana que les llama títulos de crédito. Vamos a explicar, a mi juicio, cuál es la más adecuada. Son conocidos también como papeles comerciales e instrumentos negociables y básicamente están regulados en el libro tercero del Código de Comercio. Nuestros legisladores siguieron la corriente italiana en cuanto a la denominación, porque sabemos que en el Código de Comercio hay ideas de corriente italiana y ideas de corriente alemana, pero le denominaron títulos de crédito. Para mí que está mal. Voy a explicar por qué. Bueno, se ha debatido mucho en cuanto a esto. ¿Qué denominación podría ser la adecuada? ¿Cuál será la adecuada? Y desde mediados del siglo XX fue muy frecuente utilizar la denominación títulos de crédito, pero vamos a establecer nosotros que en un título de crédito, que lo vamos a definir más adelante, que podríamos comenzar estableciendo el día de hoy, que conforme el artículo 385 del Código de Comercio, un título de crédito es un documento que incorpora un derecho literal o autónomo, cuyo ejercicio o transferencia es imposible independientemente del título de que se trate. ¿Sí? Esencialmente es un documento que contiene un derecho, que contiene un negocio, ¿sí? Cuyo objetivo es, por medio del documento, materializar ese derecho que vaya. Por ejemplo, yo elegir un cheque a una persona de 10,000 quetzales, de 5,000 quetzales, y si esa persona no va al banco a cobrar el título, no se lo van a pagar jamás. No se lo pagan. Entonces, tiene que utilizar el título. Nos vamos a dar cuenta por qué la denominación títulos de crédito no es la más adecuada. Porque los títulos de crédito no solo contienen negocios de crédito. Si nosotros analizamos, por ejemplo, la letra de cambio sirve para documentar deudas o el vale, que es un título de crédito que se entrega, es una promesa incondicional de pago por servicios prestados, ¿verdad? Yo voy a una gasolinera, no pago en efectivo, les firmo un vale. Voy a una librería, compro enseres de material de equipo de oficina, hojas y todo, y les firmo un vale. Me quedo deudor de ellos por eso. Firmo una letra de cambio, me hago deudor de alguien por esa circunstancia.
Una factura cambiaria contiene un crédito sobre el saldo de una compraventa de mercaderías. Yo voy, compro un televisor en un almacén de línea blanca, por ejemplo, no lo pago al contado, pues me expiden una factura cambiaria. Hemos visto algunos que tienen negocios de crédito, algunos títulos de crédito de los que hemos mencionado que tienen un derecho literal autónomo, un negocio jurídico unilateral, que va inmerso en el título, que es una declaración de voluntad, que es un negocio de crédito. Pero hay otros, por ejemplo, el cheque no contiene un crédito, el cheque es un símil de papel de dinero. El cheque, el derecho literal autónomo del cheque es pagar una suma de dinero a la vista. Ese es el derecho literal autónomo del cheque. El negocio jurídico unilateral del cheque, el negocio que va inmerso, que va metido en el cheque. También tenemos otros como por ejemplo el certificado de depósito, que lo que va el título, el derecho que está incorporado en el certificado de depósito es un contrato de depósito de mercaderías, ¿verdad? A través de un almacén general de depósito. La carta de porte de conocimiento de embarque, que son títulos de crédito que van a acreditar, títulos de crédito representativos de mercadería que acreditan la propiedad de una mercadería que se encuentra sometida a un contrato de transporte de mercaderías. Entonces, analizamos y vemos ahí que los títulos de crédito no solo tienen negocios de crédito, sino que tienen otra amplia gama, ¿verdad? Son representativos de mercadería, de pagar una cantidad de dinero, etcétera, ¿verdad? De ahí que la denominación más adecuada, estimaría yo, que son títulos valores, porque realmente lo que va inmerso en un título de crédito es un valor, ¿sí? Un valor. La persona que está legitimada con un título de crédito que lo tiene en su poder puede reclamar la entrega de una cosa, de un bien, o el pago de una suma de dinero. Y eso básicamente dista mucho de un negocio de crédito. Se contienen varios negocios de crédito, sí, pero no es la regla general. De esa cuenta me parecería que la denominación más adecuada, que es la de la corriente alemana, de los títulos valores, me parece a mi juicio que es la más adecuada. Que es la más adecuada, pero en fin, ya desarrollaremos estos temas un poco más ampliamente en el curso. ¿Una duda de esta parte introductoria? ¿Hay alguna duda? No, Lick. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, vamos a analizar ahora, básicamente, vamos a definir lo que es un título de crédito. Y, de conformidad con el artículo 385 del Código de Comercio, establece que son documentos que incorporan un derecho literal autónomo cuyo ejercicio o transferencia es imposible independientemente del título que se trate y tiene la calidad de bienes muebles. Por favor, a ver, Brandon. Veamos el artículo 385. El Código de Comercio. 385, ¿verdad? Títulos de crédito. Artículo 385. Son títulos de crédito los documentos que incorporan un derecho literal y autónomo cuyo ejercicio o transferencia es imposible independientemente del título. Los títulos de crédito tienen la calidad de bienes muebles. Muy bien. Vamos a analizar esa definición. Dice que es un documento que incorpora un derecho. O sea, que adentro de ese documento va un derecho. En el caso del cheque, que lo vamos a comenzar a poner de ejemplo, porque es la figura comercial en materia de títulos de crédito que nosotros analizamos más, ¿verdad? Que no analizamos más, sino que es con la que tenemos más relaciones jurídicas. Dice, son títulos de crédito, dice, es un documento que lleva incorporado adentro un derecho. ¿Qué derecho lleva metido el título de crédito? El pago de una suma de dinero a la vista. Pagar una suma de dinero a la vista. ¿En dónde? Porque el momento que yo presente en el título en el banco me lo tienen que pagar. Si está girado con todas las formalidades que establece la ley, me lo pagan. ¿Sí? Pero eso es que incorpora un derecho, porque es un derecho literal, porque es un derecho que lo vamos a hacer valer de conformidad a lo que dice el título. Si nosotros tenemos un cheque de 10,000 quetzales, 10,000 quetzales nos van a pagar. ¿Sí? No nos pueden pagar 15,000. Por eso es que es su contenido literal. Y tiene un derecho que es literal y autónomo, porque es independiente, es un derecho literal y es autónomo,
porque contiene un negocio jurídico que es independiente de la obligación que lo ha hecho nacer a la vida jurídica. ¿Qué quiere decir eso? Ese derecho es literal porque debe entenderse en el texto de lo que va redactado en el título y es autónomo, fundamentalmente porque cada sujeto que interviene en la circulación de los títulos de crédito tiene una obligación autónoma. Dentro de los sujetos que intervienen en la circulación de los títulos de crédito, básicamente tenemos a la persona llamada librador o girador, que es el que crea el título de crédito, ¿sí? En el caso del cheque es el cuentaviente. Tenemos nosotros al librado, que es el que cumple la obligación cambiaria. En el caso del cheque es el banco que paga la obligación cambiaria. Y al beneficiario, que es el que lo cobra. Esos tres sujetos tienen tres obligaciones autónomas distintas, ¿sí? Y por eso que es un derecho literal de autónomo, porque cada quien que interviene dentro de los títulos de crédito tiene una obligación autónoma distinta de los demás. Es un poquito difícil poder explicar eso ahorita, pero cuando expliquemos los elementos subjetivos vamos a ver que cada sujeto que interviene dentro de la relación jurídica de un título de crédito tiene una obligación autónoma. El beneficiario que endosa ese título a otro beneficiario, si alguien me endosa un cheque a mí, si yo se lo endosa a una tercera persona, esa tercera persona se le endosa a una cuarta, a una quinta, ellos están adquiriendo obligaciones autónomas. Y el beneficiario podría requerirle de pago a todos ellos o al último, a cualquiera de ellos. Para que podamos entender un poquito eso, que lo vamos a tocar a grosso modo. Si nosotros analizamos un poquito el artículo, analizamos el 621. Eso nos aclara un poco esa circunstancia. Dice, el tenedor de un título puede ejercitar la acción cambiaria contra el librador, el aceptante o los endosantes anteriores a él y los avalistas, sea conjuntamente o únicamente contra algunos o algunos de ellos, como deudores principales, sin perder en este caso la acción contra los otros y la obligación de seguir el orden de las firmas que guarden los títulos. El mismo derecho tendrá todo obligado que haya pagado el título en contra de los signatarios anteriores. Cada quien. Librador tiene una obligación, crear el título. Librado tiene otra obligación, pagar el título. Beneficiario cobra el título. Entonces, la función del banco de pagar el título es una obligación autónoma. La obligación de yo como cuentaviente al expedir el cheque en formularios proporcionados por el banco es otra obligación autónoma. La persona que cobra el título de crédito tiene otra obligación autónoma. Si a mí me giran un título de crédito, yo soy el beneficiario, yo se lo voy a endosar a Brandon. Brandon se lo puede endosar al licenciado Jorge. El licenciado Jorge se lo puede endosar a Yulisa. Yulisa se lo puede endosar a Jordi. ¿Sí? Cuando Jordi quiera cobrar ese título de crédito, puede ir directo, tienen obligaciones autónomas cada quien, entonces puede venir, le puede cobrar a Yulisa, le puede cobrar al licenciado Jorge o me puede cobrar a mí. Que al finalmente van a venir a morir con el principal obligado que soy yo. ¿Sí? Que es el que va a cumplir con la obligación cambiaria. Y el que pague por cuenta de otro tiene derecho de repetición contra los demás. Eso lo vamos a ampliar un poquito más ya cuando analicemos un poquito más las características de los títulos de crédito. Pero ahora, por ahora, tenemos que entender que la autonomía de los títulos de crédito, ese derecho literal y autónomo, es que obliga a varios sujetos que tienen obligaciones autónomas que son distintas de los demás. Distintas, obligaciones totalmente distintas. Disculpe, el artículo casi no lo escuché, fíjese, el que acaba de leer ahorita. Bueno, tómelo nota ahí, si quiere lo lee usted por su cuenta. Ok, ¿Sí? Lick, gracias. Sí. Pero si quiere se lo vuelvo a leer, dice Sí, solo quería saber cuál era para anotarlo. Sí escuché lo que dijo, pero no decía el número del artículo. Es el artículo 621. Si quieren, ubiquémonos todos ahí otra vez, por favor. Es el artículo 621, que nos ilustra un poco lo que es la autonomía. Dice, el tenedor del título puede ejercitar la acción cambiaria. Esto habla de la acción para cobrar el título. ¿Sí? La acción que es de naturaleza judicial. Dice, el tenedor del título puede ejercitar la acción cambiaria contra el librador, que es el que crea el título de crédito. Dice, el aceptante, que es el que paga el título de crédito, al que vamos a conocer como librado. Dice, o los endosantes anteriores. Los endosantes
son las personas que es un beneficiario que transmite esa calidad mediante endoso a otra persona. Es un poquito prematuro ver eso, pero ya lo vamos a analizar más despacio más adelante. Si a mí me giraron un título de crédito, yo lo tengo que cobrar, yo soy el beneficiario de ese título. Yo puedo endosar esa calidad. Puedo transmitir el título a otra persona. Entonces, dice, el tenedor de título puede ejercitar la acción cambiaria de cobrar el título, puede cobrárselo al librador, que es el que crea el título, al aceptante, que es el librado, o a los endosantes, que son los endosantes anteriores a él, ¿verdad? En el caso de solo ver un beneficiario, pues este tendría que ir en contra nada más del librado o del beneficiario, o del creador, ¿verdad? Del librador o del librado, el creador o el pagador. Y los avalistas, ya sea conjuntamente o únicamente contra alguno de ellos, como deudores principales, sin perder en este caso la acción contra los otros, y son obligaciones de seguir, y son obligación de seguir, y con obligación de seguir el orden de las firmas que guardan el título. Y sin obligación, sería sin obligación de seguir el orden de las firmas que guardan el título. El mismo derecho tendrá todo obligado que haya pagado el título en contra de los signatarios anteriores. Ese es el fundamento de la autonomía. Y el segundo párrafo del artículo 385, de ahí dice, revisando el 385, dice, son títulos de crédito los documentos que incorporan un derecho literal de autónomo. Ya sabemos que es un derecho que va incorporado ahí, que es un negocio jurídico unilateral, que es literal porque los efectos jurídicos para hacer valer ese derecho se tienen que hacer valer de conformidad a lo que va redactado taxativamente en el título de crédito. Dijimos, queremos cobrar un cheque de 10,000 quetzales, el cheque es por 10,000 quetzales, nosotros no podríamos pretender cobrar el cheque sin el cheque, cobrar el dinero sin el cheque, o pretender que nos den 15,000 quetzales cuando el cheque es por 10,000. Entonces, su contenido literal. Y autónomo, porque cada persona que interviene tiene obligaciones autónomas. Dice, el ejercicio de transferencia es imposible independientemente del título que se trata. Si yo quiero transferir ese título, no puedo hacerlo sin el título. Eso quiere decir que es imposible independientemente del título que se trate. Si yo quiero transferir un cheque, lógicamente que tengo que endosarlo y entregárselo a la persona. No puedo transmitírselo sin entregárselo. Y de ahí dice que los títulos de crédito tienen calidad de bienes muebles. Los títulos de crédito se reputan bienes muebles. Bien mueble es aquel que puede trasladarse de un lugar a otro sin menoscabo de sí mismo. ¿Sí? Por ejemplo, una moto, un vehículo, un semoviente, un escritorio, son bienes muebles. Entonces, los títulos de crédito, la ley los califica, específicamente el artículo 385, los califica como bienes muebles. ¿Sí? Según el artículo 385, son bienes muebles. Así los ejemplifica, así los cataloga la ley, así los regula como bienes muebles. Y teniendo una definición un poco mía ahí, que dice que son títulos, valores en los que va inmerso y va incorporado un derecho que fundamentalmente es un negocio jurídico unilateral y que no puede hacerse valer separadamente del título en donde ahora redactado y donde está plasmado y está contenido en nacido la vida jurídica. Consiste en una declaración de voluntad que se asemeja a un bien mueble. Esa es una definición mía. ¿Verdad? Igual ustedes pueden consultar hay otros libros de texto. Voy a recomendar ese libro del profesor Edmundo Vázquez Martínez que se llama Instituciones de Derecho Mercantil y también el libro del doctor René Arturo Villegas Lara, que también desarrolla el tomo 2 de Villegas Lara, que desarrolla la teoría general de los títulos de crédito. No sé si hay alguna duda por el momento. Bueno, entonces vamos a seguir. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de un título de crédito? Cuando nosotros utilizamos ese término naturaleza jurídica en el derecho, en la ciencia del derecho, es ante qué estamos, cómo concebimos esa figura jurídica.
Si nosotros analizamos, establecemos, por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la compraventa? A ver, Jordi, ¿cuál es la naturaleza de la compraventa? Sería Bueno, ¿cuál es la naturaleza jurídica del recurso de apelación especial, Jordi? es impugnar Es un medio de impugnación, es un medio de una impugnación. resolución. No, la naturaleza jurídica de la apelación especial es que es un medio de impugnación. ¿Sí? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la prisión preventiva, Ajá. Jordi? Es una medida de coerción. La naturaleza jurídica de la compraventa es un contrato traslativa de dominio. Si nosotros analizamos de la naturaleza jurídica del testamento, es una disposición de última voluntad. ¿Sí? Por el medio del cual una persona dispone de sus bienes y sus derechos y obligaciones para después de que ocurra su deceso. ¿Sí? Entonces, la naturaleza jurídica es de qué tipo de institución estamos. ¿Sí? Mencionamos estos ejemplos para que podamos tener una percepción más amplia, pero recordémonos que el último párrafo, el 385, nos habla de que los títulos de crédito son bienes muebles, entonces la naturaleza jurídica de los doctrinarios, de los doctos en esta materia, tanto de los alemanes como de los italianos, establecen que el título de crédito es un bien mueble, ¿sí? Y que aparte de eso de ser un bien mueble, contiene un negocio jurídico unilateral o una declaración unilateral de voluntad, que obliga al creador desde el momento en que lo signa con su firma, ¿sí? Siguiendo la teoría de la creación. Entonces, la naturaleza jurídica de un título de crédito, que es un bien mueble. Un bien mueble que contiene un negocio jurídico unilateral de voluntad, o una declaración unilateral de voluntad, que obliga al creador desde el momento en que lo signa con su firma. Cuando nosotros estamos estableciendo que el título de crédito es un negocio jurídico unilateral o una declaración unilateral de voluntad, es que la persona que está creando ese título de crédito lo hace sin el acuerdo de voluntades de una persona. Cuando yo giro un cheque, yo no necesito el acuerdo de voluntades de una persona para yo no me pongo de acuerdo, no obra ahí dentro del título que la persona, yo le voy a girar un cheque de 10,000 quetzales a alguien, ahorita por ejemplo. Ahí no va a haber un apartado en el cheque donde diga que la persona otorga su voluntad para estar de acuerdo que le giren el cheque, no. Simple y sencillamente le giro el cheque. Vale es igual. Eso sí, que hay un negocio jurídico causal que le da origen a la creación de este título, sí, porque esos 10,000 quetzales pueden haber sido por la compra de una computadora, pueden haber sido por la compra de un celular, pudieron haber sido por la compra de una motocicleta. Ese es el negocio que le da origen. No lo vayamos a confundir con el negocio que va inmerso en el título. Son cosas distintas. En algunos títulos de crédito, ese negocio causal es parte del título y no se separa de él nunca. Eso lo vamos a explicar en su oportunidad. ¿Sí? En algunos casos. ¿Sí? Pero esos son títulos causales. Y aparte los abstractos, que son los títulos de crédito que se desligan de ese negocio jurídico que les da origen. Pero lo que va inmerso en un título de crédito es una declaración de voluntad o un negocio jurídico unilateral de voluntad. ¿Sí? Donde una persona declara su voluntad al mundo fenoménico exterior en favor de una persona que se beneficia con ello. ¿Sí? Entonces, de esa cuenta tenemos que entender que es un bien mueble, ¿sí? Porque es susceptible de trasladar un lugar a otro sin menoscabo de sí mismo. Y adicionalmente contiene, va inmerso en él, va metido en él, desde el momento que se crea, una declaración unilateral de voluntad o un negocio jurídico unilateral de voluntad, que se le va a llamar en la práctica, que la ley lo define como derecho literal y autónomo. Si analizamos los requisitos en el 386 de los títulos de crédito, dice los derechos que el título incorpora en el numeral tercero.
Cuando nosotros estamos hablando de ese negocio jurídico unilateral de voluntad o esa declaración unilateral de voluntad, en el cheque es pagar una suma de dinero a la vista. ¿Sí? Cuando hablamos de ese negocio jurídico unilateral de voluntad o esa declaración unilateral de voluntad, es la que va inmersa en el cheque. Es el derecho que va inmerso en el cheque. Se llama también derecho literal y autónomo. Derecho literal y autónomo. ¿Sí? Derecho literal y autónomo. Está definido en el artículo anterior. ¿Sí? Ahí va metido un derecho. Es un derecho de carácter unilateral, un negocio jurídico unilateral que es prácticamente lo mismo. ¿Sí? Que va a obligar a su creador desde el momento en que lo signa con su firma. Y de ahí tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener muy en cuenta, que dentro de los títulos de crédito existen dos teorías que van a explicar de una forma coherente en qué momento nace el título de crédito a la vida jurídica. La teoría de la creación establece que los títulos de crédito nacen a la vida jurídica en el momento que es signado por su creador. Es decir, en el momento que el creador firma el título de crédito. Yo, cuentaviente y librador de un cheque, en el momento que expido y firmo el cheque, en ese momento, ante la ley guatemalteca y ante esta teoría, porque la ley guatemalteca recoge esa teoría, la teoría de la creación, en el momento que firmo el cheque, nace la vida jurídica. Según la teoría de la creación, en el momento en que el creador signa el título y lo está creando, en ese momento nace la vida jurídica. En contraposición a esta teoría, tenemos la teoría de la circulación. Según el espíritu de esta teoría, establece que para que un título nazca la vida jurídica, no solo es necesario el acto de la creación, es decir, que se firme el título de crédito, con la firma, lógicamente, del creador, sino que se necesita que el título de crédito, adicionalmente, entre en circulación. ¿Sí? Yo le voy a girar un cheque a Jordi, yo giro el cheque, pero mientras yo lo tengo en mi poder, según esa teoría, no nace la vida jurídica. Para que nazca la vida jurídica, no solo tengo que firmarle el cheque a Jordi, tengo que entregárselo. Cuando yo se lo entrego a Jordi, ya le pagué el teléfono, el celular o el carro, y en ese momento ya entro en circulación. En ese momento nace la vida jurídica el título de crédito de conformidad con la teoría de la circulación. Entonces, ¿cuáles son esas dos teorías que establecen permítame, hay alguien que quiere entrar. Perdón. Disculpen, me perdí un poco, ¿verdad? Se perdió la... ¿Están viendo lo... ¿Pueden ver ustedes lo que estoy compartiendo, no? Silic. ¿Sí lo pueden ver? ¿Sí lo ven hoy? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces... La naturaleza jurídica. Ok. Entonces, la naturaleza jurídica, como les digo, fundamentalmente, ya recapitulando esto, es un negocio jurídico unilateral de voluntad, una declaración unilateral de voluntad que contiene un negocio jurídico unilateral, es un bien mueble que contiene una declaración unilateral de voluntad, ¿sí? Que nace la vida jurídica desde el momento en que el título se signa. Ya habíamos establecido que hay dos teorías. Está la teoría de la creación y la teoría de la circulación. Según la teoría de la creación, el título de crédito nace en la vida jurídica en el momento que es signado, en el momento que es firmado por el creador. Y la teoría de la circulación, que establece que el título de crédito no solo necesita que sea firmado o creado, el acto de la firma, de la expedición del título, sino que tiene que entrar en circulación. Según la teoría de la creación,
Si yo creo un título de crédito, firmo un cheque, en ese momento ya nació la vida jurídica, lo llené, lo firmé, ya nació la vida jurídica. Pero la teoría de la circulación establece que para que nazca la vida jurídica tengo que expedirlo, tengo que entregarlo a la persona. ¿Sí? Yo le quiero comprar una computadora a Jordi, le extiendo un cheque, le firmo el cheque, en el momento que firme el cheque, aparte de eso necesito entregárselo a él. Es decir, que ese título entre en circulación. Es Gracias, Lick. importante tomar en cuenta que para que la teoría que recoge el derecho guatemalteco es la teoría de la creación. Ojo con esto, ojo con esto. ¿Cuál es la teoría que el derecho guatemalteco recoge o que regula? En el cual se inspira? En el Código de Comercio se campean tanto doctrinas, teorías italianas como alemanas. Ya vimos que el título de crédito es italiano. Y esto de la creación, pues, es la que recoge de las dos teorías, de la creación y la circulación. La teoría de la creación es la que está inspirada en el Código de Comercio guatemalteco. Bueno, este es un tema un poquito largo, el cual me gustaría que platicáramos mañana, porque ya estamos centrados ya un poquito en tiempo, y me gustaría que tienen alguna duda, que aprovechemos en esta oportunidad para poder, pues, platicar en esos 3 o 4 minutos que nos quedan. Me quiero despedir ahora porque creo que viene Lick Arnaldo, ¿verdad? El Lick Arnaldo viene ahora, ¿no? Es la Lick de Marta. Entonces tengo que dejarle la cuenta a ella para que ella la pueda usar, ¿verdad? ¿Tendrán alguna duda ustedes? Por favor. Por el momento pienso que no, Lick. Muy bien. Bueno, entonces nos vamos a quedar por aquí. Agradezco. La compañera Cecilia Carrillo sí era de nosotros, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, Cecilia Carrillo sí estaba aquí con nosotros el semestre pasado, ¿verdad? Sí, Lick. Sí, ¿verdad? ¿Sandy? Sandy Martínez, si no. Yo no estaba en el semestre pasado, licenciada. Muy bienvenida, vecina. Sí. Gracias, Lick. Bienvenida a Sandy Martínez. Queremos darle una cordial bienvenida. Ya le voy a poner en contacto con Brandon para que la agregue al grupo de tanto de WhatsApp como el de Facebook. Quiero decirles, compañeros, para explicarle a la compañera Sandy Martínez, nosotros damos la clase ahora y luego esta clase automáticamente se está grabando y voy a dejar de grabar para que no me salga muy grande la grabación.